Hola colegas y bienvenidos a De Pediatra a Pediatra, el espacio donde conversamos sobre temas relevantes para nuestra práctica diaria. Y bueno, antes de entrar de lleno, aprovecho para invitar a la audiencia a dar me gusta y suscribirse al canal desde este mismo momento. Su apoyo es lo que nos permite seguir construyendo esta red de conocimiento. Totalmente. Y el reto clínico que nos reúne hoy son los trastornos paroxísticos no epilépticos. Un tema importantísimo. Sí, y para poner esto en una perspectiva real, en el terreno donde nos movemos a diario, la prevalencia de estos eventos en la población infantil es del 10 al 20%. Pensemos en eso un segundo. Es altísima. Altísima. En contraste, la verdadera epilepsia solo afecta alrededor del 1% de los niños. Esa diferencia estadística es abismal y es justo lo que hace que sea un motivo de consulta sumamente frecuente. Claro, y no solo frecuente, es probablemente una de las mayores fuentes de ansiedad y terror para las familias que cruzan la puerta de nuestro consultorio. Sin duda. Antes de meter las manos a la obra, quiero dejar muy claro que todos los datos, estrategias y conceptos que vamos a compartir hoy provienen de literatura científica confiable. Nos basamos en las revisiones más recientes de las principales revistas de neurología infantil. Y me encanta que arranques con esos números, porque son verdaderamente impresionantes. Estamos hablando de que entre 10 y 20 niños de cada 100 van a presentar en algún momento algo que parece una convulsión, que huele a convulsión, que asusta como una convulsión, pero que absolutamente no lo es. Así es. Y ahí empieza nuestro verdadero reto clínico. Sabemos perfectamente cómo llegan los padres a la consulta. Llegan totalmente aterrorizados. Te relatan episodios de aparición brusca. Describen movimientos que son realmente espectaculares para alguien que no tiene formación médica. Exacto. Hablan de una pérdida repentina del tono muscular, de cambios drásticos en la mirada, de coloración azulada. Llegan jurando que el niño tiene una enfermedad neurológica devastadora. Lo fascinante aquí, y creo que es el punto central de nuestra práctica, es el enorme contraste entre lo aparatoso del cuadro clínico y su naturaleza que suele ser fisiológicamente benigna. Totalmente. Por eso es vital que tengamos muy bien calibrado el radar para reconocer los diferentes patrones. A ver, yo lo veo todo el tiempo en la clínica, y seguro que a ti también te pasa. Llega la mamá jurando que el bebé convulsionó. Clásico. Y cuando indagas un poco más, resulta que fue solo un estremecimiento por enojo. Claro. El típico lactante de pocos meses que, de pronto, al emocionarse mucho porque ve su biberón o al frustrarse porque se lo quitas, presenta un temblor rápido en los hombros y la cabeza. Es un movimiento cortito, muy similar a un escalofrío. La clave ahí, y siempre se lo recuerdo a mis residentes, es que el niño nunca pierde la conciencia. Sigue conectado. Exacto, sigue mirándote. Ese es un cuadro clásico de los manuales. Si conectamos esto con la fisiopatología, estamos ante lo que la literatura describe como crisis de estremecimiento. Así es. Claro, apenas se está regulando. Exacto. Ante una descarga de adrenalina súbita, ya sea por emoción o frustración, las vías inhibitorias de la médula espinal no logran modular la respuesta motora, y ocurre ese temblor paroxístico. Y la clave clínica es la conservación absoluta de la conciencia. Totalmente. Es un fenómeno motor madurativo, completamente benigno, que no requiera ninguna intervención más que la simple observación. Fíjate que luego tenemos otro clásico que nos quita el sueño a todos los pediatras, especialmente en la etapa neonatal. A ver. Es el recién nacido aparentemente sano, cuya madre nota que, mientras el bebé duerme profundamente, empieza a presentar movimientos rítmicos y repetitivos en las extremidades. Que parece una crisis motora en toda regla. Sí, asusta muchísimo, pero aquí está el detalle que nos salva la vida en la guardia. Estos movimientos desaparecen inmediatamente cuando el bebé se despierta. O cuando lo cambias de posición de forma gentil. Exactamente. Esa supresión del movimiento es oro puro para el diagnóstico. Este escenario plantea una situación muy común, el mioclono benigno del sueño del recién nacido. Muy frecuente. Lo que debemos destacar, y que a veces olvidamos en la prisa de la urgencia, es que ocurre exclusiva y estrictamente durante las fases del sueño. Es un desajuste temporal en la regulación de las vías motoras durante la transición de las fases del sueño. En un cerebro que sigue madurando. Exacto. Si el movimiento cesa al despertar al niño de manera suave, nos orienta fuertemente hacia una condición transitoria. Una crisis epiléptica neonatal no se detiene simplemente porque despiertas al paciente. Totalmente de acuerdo.
Y bueno, no podemos dejar fuera a los preescolares. Claro, otra etapa clave. El típico caso de la niña de 2 o 3 años que está sentada en su silla de comer. De pronto, pone la mirada totalmente perdida. Ajá, se queda fija. Presenta cierta inmovilidad y parece desconectarse del medio. Los padres corren a urgencias pensando en una crisis de ausencia. Un diagnóstico diferencial muy importante. Pero cuando rascas en la historia, descubren que la niña reacciona de manera inmediata si le muestran su juguete favorito o si aplauden fuerte cerca de ella. Esto levanta una interrogante vital sobre la capacidad de respuesta del paciente. En esos casos de la silla de comer o frente al televisor, casi siempre se trata de un episodio de inatención conductual o simplemente mirada fija por aburrimiento. O porque tienen sueño. Exacto. La interrupción inmediata del evento mediante un estímulo táctil o auditivo es el pilar que sostiene el diagnóstico de un evento no epiléptico. Definitivamente. En una verdadera crisis de ausencia, que sabemos que tiene un sustrato de descargas generalizadas de 3 Hz en el cerebro, el paciente no sale del episodio simplemente porque le ofreces una galleta. Claro, es biológicamente imposible. Y una vez que logramos calmar a los papás con este primer interrogatorio, tenemos que estructurar muy bien nuestra historia clínica. Que es la herramienta principal. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque, siendo honestos, cuando tienes a los papás llorando frente a ti en el consultorio, la presión por pedir un electroencefalograma o una resonancia magnética es brutal. Es enorme. Es muy fácil decirlo en un congreso, pero en la práctica cuesta aguantarse y no llenar órdenes de laboratorio. Sin embargo, la historia clínica sigue siendo nuestra herramienta más poderosa. Te entiendo perfecto. La presión médico-legal está ahí, respirándonos en la nuca todos los días. Y la ansiedad de los padres es muy contagiosa. Muchísimo. Pero fíjate que la evidencia clínica es nuestro mejor escudo. Si hacemos las preguntas correctas, nos protegemos nosotros y protegemos al niño de una cascada de intervenciones dañinas. Hay preguntas que son no negociables. Exacto. La primera es sobre las circunstancias exactas. ¿Qué estaba haciendo el niño 5 segundos antes del evento? Fundamental. Si el episodio es detonado por dolor, por una rabieta intensa o por un cambio brusco de postura, esto orienta fuertemente hacia un cuadro benigno. Claro, como los típicos espasmos del sollozo. El niño llora a todo pulmón, se queda sin respirar y hasta pierde el tono. El desencadenante es tan obvio que casi te da el diagnóstico en bandeja de plata. Exactamente. Por el contrario, si el evento inicia de la nada, mientras el niño está jugando tranquilamente, o es provocado por luces inesperadas, el panorama cambia. O si el niño mayorcito reporta sensaciones extrañas previas. Sí, las auras. Esas señales sutiles podrían indicar el inicio de un evento epiléptico focal, y ahí sí debemos encender nuestras alertas. Otra pregunta que siempre les hago a los padres y que me parece vital es sobre la respuesta al tacto durante el evento. Muy buena pregunta. Les pregunto si tocaron el bracito de su bebé mientras temblaba. ¿El movimiento se detuvo al flexionarlo o al sostenerlo firmemente? Y esa es la pregunta que literalmente salva a muchos niños de punciones lumbares y estudios innecesarios. Totalmente. En cuadros benignos, el movimiento cesa al aplicar contención mecánica. Una verdadera convulsión originada por una descarga eléctrica de la corteza cerebral no se detiene bajo ninguna circunstancia, solo por sujetar el brazo del paciente. El motor está en la corteza cerebral, no en el músculo. Así es. Y la tercera pregunta clave en la anamnesis tiene que ver con la fase de recuperación. Yo siempre insisto en esto. ¿Cómo estaba el niño un minuto después de que terminó todo? El estado postictal. Exacto. Si el niño presenta una recuperación casi inmediata, voltea a verte, sonríe, retoma su juguete y no hay una somnolencia inexplicable, es un punto enorme a favor de algo benigno. Así es la ausencia de un estado postictal real. En cambio, si los padres te describen un periodo prolongado de confusión, desorientación o un sueño profundo que es muy difícil de interrumpir, eso levanta serias sospechas. Ese letargo pesadísimo. Ese letargo posterior, esa recuperación lenta, es el sello característico del agotamiento neuronal en la epilepsia. Pasando a la exploración física. Y aquí no necesitamos inventar el hilo negro. Un examen neurológico impecable es nuestra mejor carta de presentación. Sin duda. Hay puntos obligatorios que no podemos omitir. Tenemos que revisar el tono muscular, buscar asimetrías en los reflejos osteotendinosos, pero sobre todo, y esto a veces se subestima en la consulta rápida,
la evaluación rigurosa del alcance de los hitos del desarrollo psicomotor. Que es la brújula de la pediatría. Exacto. Si el niño camina a tiempo, balbucea a tiempo, sonríe a tiempo y tiene un contacto visual perfecto, estamos en un terreno mucho más seguro. Ese punto es el ancla de todo el abordaje. Un examen neurológico completamente normal, sumado a un desarrollo psicomotor impecable para la edad, es el hallazgo más tranquilizador que podemos encontrar. La literatura es clarísima en eso. Totalmente. Es sumamente raro que una epilepsia grave debute exclusivamente con movimientos sutiles sin acompañarse de algún grado de retraso en el desarrollo o estancamiento. En cambio, si notas asimetría en el tono o los padres te dicen que el niño dejó de decir las palabras que ya sabía, Ahí sí, nos obliga a replantear todo el panorama de inmediato. ahora, a pesar de saber esto, de leer los consensos y asistir a las sesiones del hospital, seguimos cayendo en trampas clínicas. Es verdad. Hablemos de manera frontal sobre los errores frecuentes porque todos los hemos cometido alguna vez. El primer error, que es un clásico de clásicos, es confundir los espasmos del sollozo con crisis convulsivas e iniciar manejo con fármacos. Es un error dolorosísimo por las consecuencias que trae. El espasmo del sollozo tiene un mecanismo basado en reflejos vagal hiperactivos y una pausa respiratoria. Y el desencadenante emocional es evidente. Clarísimo. El niño se frustra, llora vigorosamente, hace la pausa, cambia de color por la hipoxia transitoria y pierde el tono o hace una sacudida aislada. Confundir esta cascada fisiológica con una verdadera epilepsia condena al niño a años de medicación inútil. Totalmente. Otro error muy común es cuando nos dejamos llevar por la historia familiar. Uy, sí. Muchas veces llega la familia y sueltan el dato de que el tío abuelo paterno tenía convulsiones de niño. Y nosotros, automáticamente, encendemos el sesgo de confirmación. Pensamos que ya está. ¿Es herencia? Exacto. Pensamos que el movimiento extraño del lactante es herencia pura y, por lo tanto, una convulsión. Es una trampa cognitiva enorme. Tener un familiar con epilepsia aumenta ligeramente el riesgo general. Por supuesto, no podemos ignorarlo. Pero no significa en absoluto que un simple mioclono del sueño sea una crisis epiléptica. Hay que evaluar el fenotipo de cada paciente. Cada paciente debe evaluarse estrictamente por su propia presentación clínica y su examen físico, no solo por lo que dice su árbol genealógico. Y el tercer error, que en mi experiencia personal es quizá el más peligroso por la gigantesca cascada médica que desata, es la interpretación aislada del electroencefalograma. Este es probablemente el punto más crítico de toda nuestra charla. Sucede muchísimo. El médico de primer contacto, ante la duda y la presión, pide un electroencefalograma de rutina a un niño con un cuadro dudoso. Existe evidencia estadística robusta que demuestra que entre el 3 y el 5% de los niños sanos, sin ninguna patología neurológica, pueden presentar alteraciones inespecíficas en ese estudio. Es un porcentaje nada despreciable. Exacto. Si pedimos este estudio sin una justificación sólida, es casi seguro que pescaremos hallazgos casuales. Y el gran error ocurre cuando el médico decide tratar el papel impreso en lugar de tratar al paciente que tiene un desarrollo perfecto. Por eso la recomendación que siempre doy a los colegas jóvenes es respirar profundo, mantener la calma ante la angustia de los padres. No saltar a la receta médica de inmediato. Exacto. Y aprovechar la mejor herramienta de esta época. Antes de mandar estudios o iniciar medicamentos, debemos pedir a los padres que graben el evento con la cámara de su teléfono celular. Vivimos en una época donde todos tienen una cámara de alta definición a la mano. Un video casero bien iluminado vale más que 1000 descripciones hechas en medio del pánico. Nos saca de dudas. Podemos ver la desviación ocular, la simetría, el color de la piel, y si el niño estaba consciente justo antes, nos mete en el terreno de la semiología clínica real. Y hablando de estudios complementarios, porque aquí también hay mucha tela de donde cortar. ¿Cuándo están realmente indicados? La regla de oro, respaldada por todas las guías, es que en la inmensa mayoría de estos casos el diagnóstico es netamente clínico. No se requieren exámenes de extensión. 0 laboratorios, 0 imagen. Solo se deben justificar estudios adicionales cuando chocamos con verdaderos signos de alerta. Movimientos asimétricos, falta de respuesta prolongada a estímulos dolorosos, regresión del desarrollo o una historia atípica. Y si tenemos esa sospecha alta, ¿cuál es el estándar real a seguir? En esos casos donde la sospecha de verdadera epilepsia es alta,
El estándar de oro no es una tomografía, ni un electroencefalograma de 20 minutos. Es el videoelectroencefalograma continuo. El único que correlaciona el evento físico con la alteración eléctrica. Exactamente, en tiempo real. Y creo que aquí debemos ser muy contundentes. ¿Por qué seguimos pidiendo tomografías para un lactante que tiene temblores al despertar? Es un despropósito. No aportan valor diagnóstico en escenarios típicos. Y peor aún, estamos generando una carga de radiación totalmente innecesaria para un cerebro en pleno desarrollo. Si la clínica grita que es reflujo gastroesofágico, someter al niño a un tomógrafo es un error garrafal. La radiación en pediatría no es un juego, es un tema de salud pública. Las neuroimágenes quedan reservadas estrictamente para cuando sospechamos lesiones estructurales o tumores, y siempre preferimos la resonancia magnética para evitar la radiación. Pero nunca de rutina para evaluar un movimiento paroxístico típico en un niño sano. Nunca. Para aterrizar esto, fíjate que quiero compartir un caso real que me llegó hace poco y que ilustra perfectamente el desastre de saltarnos los pasos clínicos. A ver, cuéntanos. Me llegó a la consulta un niño de apenas 2 años y medio, para una tercera opinión. Los padres venían destrozados emocionalmente. Me imagino. Y seguramente traían una carpeta enorme de estudios. Enorme. Al niño ya le habían hecho una tomografía computarizada en urgencias. ¡Uy! Luego una resonancia magnética bajo sedación general y 2 electroencefalogramas. ¡Qué barbaridad! Y lo peor, ya estaba polimedicado. Estaba tomando 2 fármacos anticonvulsivos en dosis altas. Venía súper somnoliento y babeando por los efectos secundarios. Es un escenario desolador. Y déjame adivinar cómo estaba el desarrollo psicomotor de ese niño antes de toda esta tormenta médica. Perfecto. Totalmente normal para sus 2 años. Caminaba, decía frases, interactuaba. Lo que comentábamos hace un momento. Exacto. Así que decidí cerrar la carpeta llena de estudios normales y empezar a preguntar desde cero. La anamnesis pura. Y al rascar un poco admitieron un patrón clarísimo. Los episodios nunca pasaban mientras el niño jugaba o dormía. Siempre ocurrían cuando le quitaban el teléfono celular o lo regañaban. El desencadenante. Lloraba intensamente, contenía la respiración, se ponía morado y perdía el tono por un par de segundos. Increíble. El clásico espasmo del sollozo. Es una lección clínica que duele escuchar. Duele muchísimo por el niño. Nos obliga a reflexionar sobre cómo una omisión básica en el interrogatorio desencadena toda una avalancha de daño. Esa falta de minuciosidad lleva al sobreestudio y a una polifarmacia neurotóxica para un cerebro sano. Y a una bancarrota financiera para la familia. Todo se habría evitado con 10 minutos de preguntas bien dirigidas. Totalmente. Por eso insisto tanto en que la forma en que nos comunicamos con las familias en esa primera consulta lo es todo. Nuestro abordaje requiere estrategias muy prácticas. El primer paso siempre debe ser la empatía. Validar su miedo. Exacto. No podemos simplemente ver el video, sonreír y decirles que no es nada. Para esa madre, ver a su hijo desvanecerse es la experiencia más aterradora de su vida. Hay que reconocer ese terror abiertamente. Validar la emoción baja sus defensas inmediatamente. Se sienten escuchados. Y a partir de ahí, educar. La comunicación debe ser transparente y fundamentada en evidencia. Debemos tomarnos el tiempo para explicarles el mecanismo fisiológico con palabras sencillas. Explicar que el sistema nervioso del bebé es como una red eléctrica que aún se está calibrando. Y el objetivo de esa explicación es construir lo que yo llamo un muro de confianza. Ese muro de confianza es la única barrera real que evitará que esos padres salgan a buscar una tercera opinión con alguien que sí les pida una resonancia magnética. Previene que busquen tratamientos innecesarios. Si el pediatra transmite inseguridad, los padres buscarán llenar ese vacío con estudios costosos. Así de simple. Y bueno, hablando de pronóstico, ¿qué le decimos a los padres sobre el futuro de su hijo? La evidencia nos permite ser muy alentadores. Claro, debemos explicarles que el pronóstico, en la inmensa mayoría de estos casos, es sencillamente excelente. Es, de hecho, una de las mejores noticias que podemos dar. Totalmente. Con la simple maduración del sistema nervioso central, la mayoría de estos eventos desaparecen de forma espontánea durante los primeros años de vida. Y no dejan secuelas. Es vital recalcarlo. Desaparecen sin dejar absolutamente ninguna secuela neurológica o cognitiva. El cerebro del niño está intacto y su desarrollo seguirá un curso normal. Bueno, vamos a destilar todo este mar de información para llevarnos lo más jugoso. Llegamos a nuestras perlas clínicas.
el resumen para la práctica diaria. Excelente. Empiezo yo. Olvídense de la tecnología de punta como primera línea. La herramienta diagnóstica más poderosa para descartar epilepsia es el video casero grabado por los padres. Hay que pedirlo siempre. Suscribo totalmente. Mi perla clínica va hacia la exploración física durante el evento. Si el movimiento anormal cede al cambiar al niño de postura o si reacciona a un estímulo externo como un aplauso, rara vez es epilepsia verdadera. La supresión por estímulo externo no falla. Es nuestra guía más confiable. Si no hay una clínica evidente que lo respalde. Regla de oro irrompible. Un trazo inespecífico no justifica dar anticonvulsivos a un niño sano. Tratamos a niños, no tratamos papeles. Exacto. Y para respaldar este rigor clínico, quiero mencionar nuevamente que cada recomendación que discutimos hoy está sustentada en la literatura científica mundial, incluyendo las guías más recientes sobre fenómenos motores en lactantes. Conocer esta evidencia es lo que verdaderamente fortalece nuestras decisiones clínicas. Y nos protege de causar daño. ¿Qué revisión tan necesaria hemos logrado? Agradecemos profundamente a todos los colegas por acompañar esta sesión. Sabemos que su tiempo es valioso y su dedicación para mantenerse actualizados es inspiradora. Gracias por su atención y por ese compromiso constante de mejorar la calidad de atención de los más pequeños. Los invitamos nuevamente a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios. Así es, y a compartir este espacio con otros colegas si consideran que la información es útil para la consulta de todos los días. El conocimiento compartido protege a nuestros pacientes. Nos vemos en el siguiente episodio de Pediatra a Pediatra, con más conversaciones entre colegas para actualizar tu práctica.